¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahorita que el pastor hacía una breve remembranza, me acordé la verdad que cuando iniciamos, hermanos, solamente teníamos el anhelo y el deseo de servir como pastores. Pero como Dios es fiel y cumple su palabra, que el que le sirve lo poco, sobre lo mucho le pondrá. Y si alguien conoce a los pastores y todo lo que pasa, soy yo. 19 años pastoreé y sé de qué adolecen los pastores. Entonces, hermanos, la palabra profética que la profeta de Yanira González, cuando había empezado la iglesia 3 años, me dio, se cumplió. Estás en el pastorado, pero es para que entiendas a los pastores, porque tú vas a ser pastores de muchos pastores. Te estoy poniendo en el pastorado para que los entiendas, para que les ayudes. Y se cumplió esa palabra, hermanos. Hoy tenemos 43 iglesias repartidas en muchos lugares, ¿verdad? Pero ella, fíjense, hermano, esa profeta de Argentina que ahorita vive en Estados Unidos y que lo quiero traer para un apostólico profético, me dijo, fue específica y me lo repitió 3 veces: tus hijos, la mayor parte de tus hijos pastores están en el norte. Y ellos vendrán a ti, no los buscarás. Ellos vendrán a ti a causa de la unción paternal que yo pongo en ti. Y hoy la mitad del ministerio está precisamente en Monterrey, en la zona conurbada. Amén. Le damos toda la gloria a Dios. Hoy quiero que se ponga de pie unos pastores que me han bendecido mucho y que son de bendición al ministerio. Pastora Amin, Pastora Ana Luisa, pónganse de pie, por favor. Ellos fueron mis copastores durante mucho tiempo en Dios con nosotros. Mis reconocimientos, porque durante el tiempo, hermanos, que ellos fueron mis copastores, fue un tiempo de crecimiento y de mover del Espíritu Santo, porque tienen un liderazgo tremendo. Ellos fueron los que nos donaron el registro de asociación religiosa. Ellos lo lograron. ¿Amén? Pero ellos dijo, aquí está, pastor. Yo como una iglesia no lo puedo hacer todo lo que esto implica. Hágalo con el ministerio. Nosotros teníamos una AC, pero no era la figura correcta para las iglesias. Entonces, agradezco a Dios, pastor Amin, por su vida. Y les bendecimos, Dios le dé fuerza, Dios le renueve su fuerza en el nombre de Jesús. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Me siento muy honrado el que ustedes hayan venido a esta cumbre ministerial. ¿Qué objetivo tiene la cumbre ministerial? Preparar y dar herramienta a los pastores, al liderazgo y a la iglesia en general. Hoy quiero hablar, hermanos amados, de un tema que se llama haciendo la transición de una iglesia tradicional a una iglesia apostólica profética. ¿Cómo se llama el tema? Haciendo la transición de una iglesia tradicional a una iglesia apostólica y profética. ¿Por qué enseño esto, mis amados hermanos? Porque yo lo viví. Un tiempo estando pastoreando, llegó un tiempo que encontré como un tope, que no podía yo pasar de ahí. Y decía yo, hay algo más, pero ¿por qué yo no lo puedo obtener? Y entonces, hermanos, fui a mi encuentro, cambió mi vida, y luego conocí los aposentos de 3 días y me metía yo con 3 días con el Señor en un lugar apartado. Ahí Dios me hablaba y me enseñaba diseño, me revelaba, y ¿saben qué, hermano? Empezamos a crecer para la gloria de Dios. Efesios 4:11, quiere ir a su Biblia, por favor. Los pastores conocemos mucho esta cita bíblica. Quiero darle la bienvenida a mi apóstol que está aquí,
Quisiera yo que se pusiera de pie para que lo conocieran. Él es mi padre espiritual. Amén. Apóstol Tomás Aguilar, póngase de pie, por favor. Dale una ofrenda de palmas al Señor por su vida de este hombre. Uno de los hombres con los cuales empezamos a tener relación ministerial fue con el pastor y apóstol Tomás Aguilar. Él empezaba también. Yo empecé en el 2019 a pastorear. Mi apóstol, que era pastor entonces, yo no me acuerdo cuándo empezó a pastorear, en qué año. 86, entonces me llevo un buen tramo. Así es que hoy es padre de 35 iglesias. Amén. ¿Cuánto le damos una ofrenda al Señor por su vida? Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, por favor, acompáñenme. Vamos a ir al capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra de nuestro Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin los estableció? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ven? ¿Qué tiene que hacer el pastor, hermanos míos? El pastor tiene que edificar al liderazgo, y el liderazgo es el que tiene que hacer el ministerio, según aquí la palabra. ¿Ven? Entonces, hoy damos gracias a Dios porque tenemos mucha palabra que nos ayuda para crecer, para entender los propósitos de Dios. Y los modelos son importantes. Ok, esa es una verdad. Miren, mi apóstol tiene una mega iglesia. ¿Cómo creen que son las iglesias de él? Las iglesias de sus hijos. Megas. ¿Por qué? Porque tienen un modelo, tienen un gen que los une. Entonces yo nací en una iglesia pequeña y desafortunadamente el modelo que yo seguí fue eso, porque pensé que así era la iglesia. Entonces, hermano, pero ¿podemos romper nuestra forma de pensar, de hacer las cosas? Sí, claro que sí. Podemos romper nuestro cascarón para poder ir más allá. Entonces, hermanos, ¿ustedes saben cómo empezó la humanidad? Con una boda de Adán y Eva. ¿Cómo va a terminar la iglesia? Con una boda. La iglesia termina con una boda. Todo el plan que Dios tenía para la iglesia con las bodas del Cordero. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo empezó la iglesia primitiva? Siendo apostólica y profética. ¿Cómo va a terminar la iglesia? Dice que viene por una iglesia ¿qué? Gloriosa. ¿Cómo será la iglesia gloriosa? En el diseño original de Dios. Cuando nació la iglesia, nació siendo apostólica con 12 apóstoles. Luego envió a 70 más con las mismas características. Pero en el periodo del oscurantismo perdió su esencia. Y en la Reforma nació una iglesia pastoral. Y la iglesia pastoral, hermanos, un pastor con mentalidad pastoral no puede impactar a la sociedad donde vive. Porque es una mente de comodidad, de confort, de seguridad. Pero un pastor con mente apostólica, siempre él va a ir más allá. Porque es de expansión, es de crecimiento. Eso es lo que pasó conmigo. Yo estaba en Dios cuando nosotros empezando allí y ya andaba yo por otro lado picoteando, abriendo nuevas misiones.
O sea, no estás conforme. El que tiene mentalidad pastoral solo se va a quedar allí. Pero hay pastores con mentalidad apostólica que están aquí, quieren abrir allá y quieren abrir allá. Ellos están movidos. Pero los que no, aquí me quedo y aquí me hago viejo y aquí nos morimos todos. Ya su nombre. Gloria a Dios. Entonces la iglesia no ha tenido un impacto, el impacto que debería de tener en la sociedad por la poca fuerza de un solo ministerio. Pero a través de los tiempos, mis amados, se está trayendo una restauración de los 5 ministerios, como acabamos de leer en Efesios 4:11. Estos son los 5 ministerios que Jesús dejó para su iglesia. El Padre dejó también 5 dones motivacionales allá en Romanos 12:6-8. Pero también el Espíritu Santo en 1 Corintios también da 9 dones que capacitan a la iglesia, que le dan poder para que pueda lograr sus objetivos en la tierra. Entonces entró, hermanos, la restauración desde hace mucho tiempo, pero los últimos 2 ministerios que están siendo restaurados últimamente ha sido el del profeta y del apóstol. De hecho, muchas iglesias, muchos pastores, tú les hablas de apóstol y dicen, no quiero nada con eso. Ellos aceptan el ministerio del pastor, del evangelista, del maestro de la palabra, pero estos 2 les cuesta recibirlos. Entonces, trabajar con ministerios no completos en la plenitud de los 5 ministerios en la iglesia, no va a entrar, hermanos, el poder de Dios que debería moverse en la vida de la iglesia. Ustedes saben, hermanos amados, que los apóstoles son los que gobiernan. ¿Sí saben eso, no? Los apóstoles gobiernan, los profetas guían, porque es el dedo que guía. Amén. Los evangelistas alcanzan, ¿verdad? Porque es el dedo más largo de la mano, son los que alcanzan. Los pastores, ¿qué hacen? Los pastores cuidan. Y los maestros fundamentan al creyente para convertirlos en discípulos. Entonces, Efesios 2:20 nos habla y nos revela que la iglesia debe ser edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, los apóstoles verdaderos, hermanos, y los profetas verdaderos trabajan en unidad, no compiten, trabajan en unidad para lograr los propósitos para la iglesia. Se complementan el uno al otro. Y sabe, hermanos, no es nada nuevo de que se han rechazado estos 2 ministerios en muchos organizaciones religiosas. ¿Por qué? Bueno, porque es su doctrina, así ha enseñado. Bueno, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Están conmigo? Amén. Yo sé que también mi pastor y apóstol empezó como pastor, pero Dios los llevó a otro nivel, ¿no? Mire, ahora tiene una mega iglesia y todos sus hijos tienen megas iglesias. Entonces, ¿el modelo qué? Sí importa. Tal vez usted no haya nacido o no haya tenido un padre con una mega iglesia, pero puede romper, hermano, ese lazo, ese cordón umbilical para que usted vaya a su destino apostólico y profético. ¿Cuántos dicen amén? Ahora les voy a decir, es cierto, mis amados, que hay una fiebre de apostolitis, ¿verdad, pastor? Apóstol, ¿o más? Hay una fiebre de apostolitis. Ahorita están ungiendo apóstoles que tienen iglesias de 30 miembros y son apóstoles. Mi respeto, ¿verdad? Pero yo he encontrado y he investigado que el único sello para que sea llamado apóstol debe ser la reproducción y multiplicación de iglesias. Amén.
mí me ungieron cuando éramos 19, todavía 19 misiones. Y un apóstol de España, un güero como de 2 metros, vino a un congreso apostólico y profético, y antes que yo lo saludara, él me dijo: detente, tengo una palabra para ti. Muchos en la ciudad, muchos pastores, compañeros tuyos, te han llamado por apóstol y tú te has negado a recibir. Y tú has dicho: a mí llámenme pastor, yo no quiero nada de eso. Pero el Señor te dice hoy que hay 2 etapas en la vida de un pastor, me dijo. Puede ser removido o puede ser promovido. Y a mí me place, dijo el Señor, promoverte. Y por eso los que te dicen apóstol, a los cuales tú has dicho que no, ellos pueden reconocer en ti lo que tú estás desechando. Entonces, hermanos, yo no, era la primera vez que lo miraba a ese varón, y él me descubrió mi vida.